llamo Ciro Altabás, soy guionista, director y ahora dibujante de tiras cómicas. Vengo a presentar mi primer libro, que se titula Tus padres en Plutón. Es una recopilación de unas viñetas que hago con el nombre de A veces me aburro, que en Facebook tiene chorrocientos mil seguidores y que realizo de una manera un tanto improvisada, un tanto simpática, prácticamente casi siempre con un bolígrafo Pilot, un papel y boli, y sacarles una foto, publicarlas en redes, y esto es una edición currada, trabajada de esas viñetas. El libro de Tus padres en Plutón ha salido publicado gracias a la editorial Libros.com y sobre todo gracias a la ayuda de los mecenas, porque la editorial es la única en España que publica los libros a través de crowdfunding, es decir, micromecenado. La primera vez que dibujo tiras o cómics, sobre todo, era esperando en restaurantes. Para mí lo más agradable del mundo era ir a un restaurante con mis padres y los amigos de mis padres y que el mantel fuera de papel, porque eso significaba que podía tener vía libre para poder dibujar lo que me diera la gana durante prácticamente el tiempo que me diera la gana hasta que sirvieran la comida, y eso es lo que yo hacía mientras todo el mundo hablaba y se ponían al día y los chavales hacían gamberradas. Yo con un mantel de papel era feliz, y esto es prácticamente lo mismo 30 años después. A veces me aburría el nombre que me puse. Cuidado con poner nombres artísticos a la ligera, porque eso luego lo tienes para toda la vida. Aunque a veces me aburro, me parece que está guay. Pero lo puse un poco a la ligera. Yo ahora cada vez me doy cuenta de la importancia del aburrimiento. Yo cada vez soy más fan de poder aburrirte, de no mirar el móvil, de no mirar internet, de estar mirando una pared en blanco aburrido. Otros lo pueden llamar meditación, otros lo pueden llamar de cualquier otra manera, pero es poder estar con la mente en blanco, que pasan los segundos, y es entonces cuando descubro que se me ocurren las ideas. No se me van a ocurrir las ideas, las mejores desde luego, no viendo internet y no mirando Facebook, sino mirando la pintura secarse de la pared. El libro está yendo bien, está yendo muy bien, dentro de las limitaciones que tiene pues un libro de una editorial chiquitita, pero escrito con mucho, publicado con mucho cariño. En España se publican una inmensa cantidad de libros, no lo digo como excusa, sino como algo que me he dado cuenta ahora al publicarlo. En el 2017 he leído que se publicaron 87.000 libros, solo en el 2017, entonces es muy complicado destacar. Una vez dicho esto, el libro está muy bien y se puede comprar en libros.com y va a tener una larga y próspera vida, y espero poder publicar Tus padres en Plutón 2, La venganza, algún día de estos. Ahora estoy terminando un guión de largometraje que quiero dirigir, que ha tenido ayuda de Aragón Televisión. Estoy terminando la nueva versión, que debería ir más rápido. Nota mental, terminarlo ya, la nueva versión. Y una vez que termine con esta nueva versión, tengo un encargo de desarrollar una serie para una productora de Globomedia, y bueno, yo estoy bastante contento a ver qué sale de todo ello.